Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás. Estamos en la serie del Espíritu Santo. El objetivo es ver el fruto del Espíritu, los dones del Espíritu, justamente con el objetivo de que podamos servir en la iglesia, podamos darle al Señor nuestra atención y nuestro servicio como a Él le corresponde dentro de la congregación. Hablábamos de cada una de las manifestaciones del fruto. Recordemos, es un fruto, no son algunos frutos, es un fruto. Cuando estudiábamos lo que es las obras de la carne, ahí sí Pablo enumeró algunas, y como son tantas, al final dijo, y cosas semejantes a estas, ¿recuerdan? Entonces, no es solamente una obra de la carne, sino son algunos los pecados, pero el fruto es uno solo. El fruto es uno solo y tenemos diferentes manifestaciones o componentes de ese fruto, y cada uno de ellos debe estar en nuestra vida, debe estar en nuestro ser. Como cristianos, como hijos de Dios que somos, debemos reflejar ese fruto del Espíritu Santo. Ya hemos ido hablando del amor, gozo, paz, benignidad, paciencia, bondad, y ahora vamos a hablar de la fe. La fe, y nuestro versículo clave es Hebreos capítulo 11, verso 6. Y tenemos en Hebreos que nos dice, el escritor de Hebreos nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es por esto que como parte del fruto del Espíritu Santo, Pablo pone a la fe. Este término que es tan demandante, pistis en griego, lo traducen como una creencia, como algo de lo que yo estoy seguro, como la seguridad, ya vamos a ver términos más precisos, pero también es interpretado y traducido como fidelidad, como fiel, como lealtad, que debe ser una característica fundamental en nosotros como cristianos. Bueno, Gálatas capítulo 5, versos 2 está ahí. Pistis, les había mencionado, lealtad, fidelidad que debe ser constante e invariable a alguien con que sea unido por promesa, compromiso. Es creer en el Señor sin albergar duda. Eso nos da un sinónimo o una idea de lo que es la fe. Y hablando directamente a la fe le podemos dar dos connotaciones. Primero, como un conjunto de doctrinas y postulados dogmáticos o no, que sostiene una persona, organización o un grupo de personas. Y Judas versículo 3, Judas tiene un solo capítulo, nos dice, amados, por la gracia, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlos exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a todos los santos. Entonces, el primer aspecto que quiero destacar de la fe es que es un grupo de doctrinas, de principios, de creencias, que es lo que en este caso Judas les estaba escribiendo a los cristianos y diciéndoles que debían defender eso, que debían defender esos postulados que ellos tenían. En la definición que les leí, les mencionaba que era dogmático o no dogmático. Dogmático, sin entrar mucho en la teología, vamos a decir que dogmático es algo que no admite discusión, es algo que se acepta porque es tal y no hay cómo discutir el asunto. Si yo digo que Jesús es mi Salvador, eso es un dogma para mí, porque eso no admite discusión. Si yo digo que Dios son tres personas, es la Trinidad,
la Trinidad es uno solo y es un solo Dios y a la vez son tres personas. Entonces ese es un dogma, porque si yo me voy a tratar de explicar el asunto de la Trinidad, me voy a complicar mucho. Entonces son cosas a veces dogmáticas o a veces son cosas que no son dogmáticas, que nos guían en nuestro caminar diario, pero no necesariamente son verdades que no admiten discusión. Puede conversarse, puede dialogarse. Y así son flexibles, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay algunas personas, hablábamos el día jueves con los varones, algunas iglesias dicen, no, la predestinación. Otros dicen, no, el libre albedrío. Otros dicen, la salvación se pierde. Otros dicen, la salvación no se pierde. Son cosas que a la final pueden ser interpretadas de una o de otra manera. El Señor, el Espíritu Santo a mí me lo ha dado una verdad y yo tengo mis principios bien puestos. Pero si es que esto contradice con lo que piensan otras personas, pero no es cuestión de que si yo no creo en eso no me voy a salvar, no hay problema. Como se dice, es negociable. Yo les contaba la semana anterior que José estaba en un problema, en un dilema, porque está el grupo, tanto el grupo de jóvenes en el que está reuniéndose y del que está formando su grupo, como la iglesia donde está asistiendo, profesan la predestinación. ¿Y qué? La predestinación está escrito, por supuesto que está escrito la palabra de Dios, la predestinación. O sea, el que fuimos elegidos antes de la fundación del mundo. Si a mí me preguntan, Pepito, ¿tú fuiste elegido antes de la fundación del mundo? Por supuesto que sí. Pero no es que solo me escogió a mí, escogió a todos. Los que habrían de ser salvos. Él en su omnisciencia los conocía. Entonces no son cosas fundamentales. Si alguien dice, no, solo a mí y no a otros, bueno, eso ya es discutible, pero si él piensa de esa manera, eso querrá decir que no va a cumplir el mandato que Jesús le dijo de que vaya por todo el mundo y predique el Evangelio. Y no va a poder dar el Evangelio de Cristo y la muerte de Cristo que fue para toda la humanidad, para todo aquel que en él cree, dice. No se pierda, mas tenga vida eterna, es del Evangelio. Y si yo me cierro en eso, digo, bueno, mi relación con Dios de pronto estará bien, yo me salvaré, pero no sé. O sea, lo que voy es que la fe es el conjunto de principios, es el credo que puede ser establecido en alguna iglesia, en alguna organización, en alguna denominación, establecen su credo. Nosotros creemos de esto y otro. Eso es, por un lado, la fe, lo que uno profesa, cuando pertenece sobre todo a un grupo, y es lo que nos menciona Judas. También la fe es la confianza firme, esperanza viva en una verdad, en una promesa o en un galardón. Y ahí nos vamos a Hebreos capítulo 11, verso 1, muy conocido por muchos de ustedes. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo vamos a dejar ahí un rato ese versículo para que ustedes lo sigan degustando y lo sigan saboreando y lo sigan pensando mientras me escuchan. Porque sí, la fe también es esto, es el creer, él es estar seguro. Como nos decía el Hebreos capítulo 11, 6, un poco más adelante que leímos al principio. Porque si yo creo en Dios, yo tengo que tener fe en Él, porque si tengo fe en Él, puedo agradarlo. Yo creo, nunca lo he visto a Dios. ¿Alguien le ha visto a Dios aquí? Nunca lo hemos visto a Dios, nadie ha visto a Dios. Hemos visto a Jesús, algunas personas lo vieron en persona hace 2000 años, él anduvo aquí en la tierra, tomó una forma física y muchos lo vieron. Muchos lo vieron a Jesús, sí, también antes de que él viniera como hombre, lo vieron a través de la historia bíblica, nos cuenta que vieron a Jesús, no como el Hijo de Dios, pero como el príncipe de Jehová. Entonces, lo han visto, lo han escuchado a Jesús. Pablo escuchó a Jesús cuando fue llamado a ser apóstol, escuchó la voz de Dios. Entonces, mis hermanos, nosotros podemos decir que yo creo en Dios a pesar de no haberlo visto, y esa es la certeza, es la convicción de lo que no he visto.
Estoy convencido de que Dios existe y eso no me lo va a quitar nadie, porque esa es mi fe. Dice que primero es la certeza de lo que se espera. La fe es aquello que yo estoy seguro que voy a recibir, las promesas que mi Señor me ha hecho a mí, que voy a andar en calles de oro, mar de cristal. Gloria a Dios, yo voy a estar en el paraíso, yo voy a vivir la vida eterna con el Señor y esa es mi fe y tengo certeza. Estoy segurísimo de que el Señor va a cumplir su promesa y eso no me lo va a quitar nadie. Entonces la fe va en estos dos sentidos, uno como principios, como normas, como dogmas, y otro las cosas que yo creo, la fe que creo en Dios o el hecho de que tengo la certeza de que Dios va a cumplir cada una de sus promesas en mi vida. Entonces vemos que la fe es creerle a Dios. Como fruto del Espíritu, la fe es creerle a Dios. Si Dios dice algo, yo le creo y les cuento la historia que ustedes deben conocer. Abraham, un hombre de Dios, llamado por Dios, uno de los héroes de la fe, que en este capítulo 11 de Hebreos se lo menciona como un héroe de la fe. Porque era un hombre que le creyó a Dios. La pregunta, ¿le creyó todo el tiempo a Dios? Cuando fue a Egipto, ¿le creyó a Dios? Dudó. Y su fe se debilitó. Abraham no tenía el Espíritu Santo. Pero lo importante es que nosotros le vamos a poner a Abraham como el ejemplo de la fe porque él le creyó a Dios, a Dios. Y recordemos la historia cuando después de tanto tiempo de la promesa, después de tantos años de haber estado esperando, y como bien lo decía Mayrita, él le creyó a Dios y si Dios dijo que me va a dar una gran nación, Dios me va a dar una gran nación. Eso quiere decir que me va a dar un hijo. Y Sara se rió, no, su esposa se rió cuando el ángel del Señor fue y le dijo, mira, vas a tener un hijo. Y Sara se rió, dice. Ya soy vieja, ya he perdido la costumbre de las mujeres, decía y reflexionaba. Y yo a esta altura, ¿qué voy a tener hijos? Pues Dios, y Abraham le creyó y le dio el hijo. Y vino el hijo de la promesa y llegó el hijo de la promesa y Dios, Abraham le creyó a Dios. Y fue creciendo lindo, al mi hijito, qué lindo. Imagínense a los, 90 años tener un hijo y que el Señor cumpla su promesa. Tremendo, estaba feliz con Isaac. Y que fue creciendo Isaac y el rato menos pensado Dios le dice a Abraham, quiero que me ofrendes un sacrificio. Claro, Señor, ¿qué quieres que te dé? El mejor corderito, lo mejor que tengo. ¿Qué quieres, Señor, que te dé? Quiero que me des a tu hijo. Híjole. Y por mi interior corre una corriente del Espíritu haciéndome sentir lo que debió de haber sentido Abraham. Dios mío, ¿pero qué me pides? ¿Qué me pides que te dé a mi único hijo? El que tú me has prometido. Pero no, Abraham agachó la cabeza y le obedeció a Dios, porque él le creía al Señor que el Señor iba a cumplir su promesa. No sabía cómo lo iba a hacer, pero él iba a cumplir su promesa. Agarró a su hijo, y se fue. Isaac, ¿dónde vamos, papito? No, vamos a hacer un sacrificio a Dios, vamos a hacer una ofrenda a Dios. Vamos, papito. Y sí, fueron por ahí. Ya recolecta la leña, hicieron el altar y todo. Y ya tenemos, papá, está el altar, está la leña, pero ¿y dónde está el sacrificio? El Señor proveerá. Fue la respuesta de su padre. Debía estar con un dolor tremendo, imagínense. Toma a su hijo, lo ata y lo pone en el altar para obedecerle a Dios. Y levanta su mano para cumplir la voluntad de Dios. Dice, yo me quiebro porque a veces el Señor nos pone en cosas tan pequeñitas y más vale mi orgullo y más vale lo que yo quiero ser, lo que yo quiero hacer, lo que yo quiero divertirme, lo que yo quiero estar bien. Abraham fue capaz de ofrendar a su hijo para obedecerle a Dios.
Y dice la palabra de Dios que levantó su mano para obedecer a Dios porque él le creía. Y en el momento preciso, detente, porque reconozco que yo soy tu Dios y que me eres fiel y me obedeces. Y el Señor proveyó por ahí una ovejita para que sea sacrificada. Esta es la fe, el creerle a Dios, el estar seguro de que las cosas que yo estoy haciendo o las cosas que Dios me manda hacer son para mi bienestar, porque Él ha hecho una promesa y yo tengo que cumplir su voluntad, seguro de que Él va a cumplir su promesa. Pero para mí hay otras cosas importantes. Para mí hay otras cosas que cuentan. Y nuestra fe se debilita. Fe es creerle a Dios. Creámosle a Dios. No quepa la menor duda en nuestro interior de que Dios va a cumplir las promesas que están en su palabra y que son expuestas aquí, o por cualquier siervo, o por cualquier manera. Cuando el Señor hace una promesa, Él la cumple. Yo lo he vivido. Y por eso yo soy fiel a Dios y quiero ser fiel y le pido a Dios que me dé fidelidad, porque estoy siempre luchando y no hay nada que me pueda cambiar o me pueda desviar, porque yo le creo a Dios. La fe es fidelidad. La fe es ser fiel. Mateo capítulo 24, 12 al 13. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Quién dijo esto? Jesús dijo. Sí, escribió en Mateo, pero él escribió textualmente las palabras de nuestro Señor. Usted tiene que permanecer fiel al Señor hasta el último. Aun cuando usted piense que las cosas se están poniendo difíciles y diga, no, parece que no hay Dios, o parece que no existe Dios. Es que la evidencia por acá es tan contundente que no creo que Dios exista y por ende todas las cosas que me hablan de Dios son falsas. Y se le empieza a mover el piso y nos empiezan a mover el piso. Y nos empiezan a decir, estamos desobedeciendo a Dios. Estamos alejándonos de Dios. El Señor Jesucristo dice que debemos perseverar hasta el fin. Vienen problemas, vienen dificultades, vienen dudas. Todo esto viene la tentación. Nuestra carne nos arrastra, el mundo nos arrastra, el conocimiento nos arrastra, la ciencia nos arrastra. Pero debo permanecer fiel. Una de las manifestaciones del fruto del Espíritu es la fe. Y la fe también se manifiesta a través de mi fidelidad, mi constancia, mi permanencia. Aunque me vean con mala cara, aunque me digan lo que me digan, yo sigo haciendo la voluntad del Señor, porque esas cosas son irrelevantes, no van a trascender en la eternidad, ni siquiera en mi vida, porque mi vida es del Señor. Y si el Hernán me queda viendo mal o dice algo malo de mí y yo me resiento con el Hernán y se acabó mi fidelidad a Dios, me voy a alejar de Dios porque el Hernán me hizo esto. No, yo no puedo poner mi relación con Dios en condición de mi relación con Hernán.
Eso es infidelidad. Porque estoy condicionando mi relación con Dios a mi relación con otras personas o quizás a la situación que esté viviendo. Si tengo para comer, si tengo para vestir, si tengo para divertirme, si tengo para el carrito o los 2 carritos o la casita, ahí estoy bien con Dios. Pero si no tengo ninguna de estas cosas, yo me alejo de Dios. Y la fidelidad tambalea. Pero el Señor Jesús me dice que debo permanecer y perseverar hasta el fin. Fidelidad es fe también, pistis. También se traduce como fidelidad, como lealtad. La fe es vida. Mateo 23:23. Ay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto es necesario hacer sin dejar de hacer. O sea, no es que solamente, no, yo me preocupo de la fe, pero no doy el diezmo, o no doy lo que me corresponde, o vivo una vida religiosa. La fe no es solamente demostrarla, la fe es vivirla en mi interior. La fe es vida porque yo tengo que vivirla en mi interior. Yo tengo que estar convencido en mi interior. Y habrá momentos en que sí, uno está pensando y dice, ay Dios mío. En el proceso sí, vamos avanzando y uno duda a veces. Y uno a veces dice, ¿será cierto? ¿Será tanta belleza? ¿O será de soportar tanto? ¿O será de pagar tanto precio? La fe tiene que ser viva en nosotros. Tiene que darnos vida. Nos sostiene y nos da alegría y nos da gozo. Y lógicamente que la fe es demostrada hacia los demás. Hay un viejo dicho que dice, desde la época del César, y los compañeros de la vida militar deben conocerlo y se han de acordar. La mujer del César no solamente tiene que ser la mujer del César, sino que tiene que parecer. ¿Y cómo es el lema de la Academia de Guerra del Ejército? Ve, la esposa sabe más que el propio Claudia. Ser más que parecer. Exteriorizarse mucho. ¿Y cómo es el otro? Exteriorizar más y exteriorizar más. O sea, bueno, la idea es que los demás vean a través de mi vida lo que yo predico, lo que yo digo y lo que yo creo. Porque en mi diario caminar yo tengo que dar testimonio de mi fe. Porque es mi vida diaria, es lo que yo estoy haciendo. Es el testimonio de que Dios es real en mi vida, de que mi fe en las promesas del Señor y en la doctrina de mi Dios es firme y permanece, y yo doy testimonio continuamente. No solamente doy en ocasiones, o cuando las cosas están bien, o cuando me está yendo bien, o cuando estoy todo positivo yo, y estoy todo animado y estoy chévere, y ahí sí doy la imagen de que todo está bien. No, en todo momento, en los momentos difíciles también exteriorizo mi fe. Si soy un hijo de Dios, sí, todos estamos aquí, somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, ya, esto está en mi interior, pero también debo parecer hijo de Dios. El trasfondo del mensaje de esto de la mujer del César es que esta señora realmente llevaba una vida media alegre, media disoluta. Entonces el ex César le exhortaba y decía, bueno, pues también tienes que demostrar, no es que solamente eres la emperatriz o la reina o la que está ahí, sino que también mereces estar ahí, demuestras que puedes ser. Esto es fe, es vida. Todo esto es el fruto del Espíritu, la fe. La fe, ¿para qué me sirve, Pepito, la fe?
¿Para qué me sirve? ¿De qué me sirve la fe? ¿En qué me ayuda la fe? Primero me da salvación. ¿Sí o no? Como dice Hechos capítulo 16, 31. Cuando Pablo estaba en sus viajes misioneros y ya estaba preso, ¿no es cierto? En la ciudad de Filipo él estaba preso, estaba en la cárcel, un terremoto, derrumbó algunas paredes y todo, y todos los presos podían salir corriendo y huirse y ser libres. Entonces viene el carcelero preocupado y ya se iba a suicidar y se iba a matar el carcelero porque presumió que todos los presos habían escapado. ¡Ey, aguántate! No, aquí estamos todos. Y estaba Pablo ahí alabando a Dios. Y el otro, el carcelero, dice, pero ¿cómo? Si ustedes podían haber escapado, ¿por qué no escaparon? Y Pablo le da el testimonio. Y Pablo le da el mensaje de la salvación. Y ahí le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Que es una promesa también. Entonces, mis amados hermanos, usted tiene fe en Cristo, usted cree en Cristo, usted va a ser, y no solamente usted, toda su casa, es una promesa muy linda. Entonces la fe me sirve para salvación, la fe me permite ser hijo de Dios, porque ya estoy salvo. Pero lo lindo es que ser parte de la familia de Dios, Gálatas capítulo 3, verso 26 me dice, pues todos sois hijos de Dios si yo creo en Cristo, paso a ser hijo de Dios. Qué lindo, qué privilegio, adoptadito, pero hijo de Dios. Sí, porque el único y verdadero hijo, el unigénito, ¿quién es? Es Cristo, es Jesús. Pero si yo tengo fe en Él, también paso a ser parte de la familia de Dios. La fe nos justifica. Romanos 3:28. La fe nos justifica porque dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Qué es lo que me justifica? Si yo he cometido pecado, si yo he infringido la ley, ¿qué es lo que me justifica en mi interior? Es la fe que tengo en Cristo, porque si yo creo que Cristo murió en la cruz para que mis pecados sean perdonados, entonces esa creencia, esa fe, esa certeza, esa convicción es la que me justifica y me quita el pecado, me borra. Porque justificar no es como nosotros, te justifico la falta, pero ahí queda falta justificada, verás. Así cuando somos estudiantes, te queda la falta pero justificada y verás que no, Él nos quita la falta, ya no existe. Esa es la fe del Señor. La fe en Cristo me justifica mis faltas y mis pecados. La fe me permite tener paz. Qué hermoso que es este versículo, Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y esto no es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si yo tengo fe, no solamente voy a ser justificado, sino que voy a tener paz. Y como hablábamos de la paz, ¿se acuerdan? No como el mundo la da, dijo nuestro Señor Jesucristo. Porque el mundo no comprende y no entiende la paz que yo tengo en mi corazón. Es incomprensible, porque en medio de la tribulación, en medio del problema, en medio de la dificultad, yo estoy con paz. Esta es la paz que me da la fe que tengo en el Hijo de Dios. Es la paz que me da en Cristo. Por favor, ustedes se dan cuenta que es una secuencia. Si por obvias circunstancias no puede venir, les recuerdo que la prédica está publicada tanto en el YouTube o en la página web, en el Facebook. Yo siempre le comparto el link del YouTube en el GCC, Grupo Cristiano de Comunión. Están todas las 55 prédicas. Bueno, no las 55, las 54 creo que están, porque la primera no creo que logramos subirle. Pero está toda la serie. O sea, si usted puede entrar, no pudo venir, y no necesita ponerle ahí para verle al Pepito, no, que este Pepito, estos errores que ha cometido. No. Solamente si es necesario, póngase un audífono, siga trabajando, siga haciéndolo, o póngale en el audio y usted está escuchando haciendo sus cosas.
yo lo hago. Porque no piensen que yo solamente hablo para ustedes, el Dios habla a través mío para ustedes y para mí también. Entonces cuando yo vuelvo a escuchar, qué saludable que es, el Señor me habla. Entonces decíamos que la paz también nos permite paz, la paz nos protege, la fe nos protege de los ataques del enemigo. Qué importante que es esto, porque el enemigo está permanentemente atacándonos. La palabra de Dios dice en Efesios, capítulo 6, que nuestra lucha no es contra personas de mal, sino contra huestes espirituales que están en el aire. Entonces, por donde usted vaya, siempre va a haber un dardo del enemigo que le va a estar atacando. Y recuerdan cuando Jesús fue tentado en el desierto, ¿cómo se defendió nuestro Señor Jesucristo? Con la palabra de Dios. Y Pablo en el capítulo 6 de Efesios nos enlista, nos hace una simbiosis, una comparación con el soldado, con el cristiano. El cristiano también es un soldado de la fe, es un soldado que está luchando continuamente. Entonces tiene que tener su armadura. En esa época tenían su armadura. Y como nos dice aquí, cada componente de la armadura tiene un propósito y se relaciona con algo que el cristiano vive. Y así como en esa época el soldado romano o cualquier soldado, una pieza importante de su armadura y de su armamento era el escudo, para el cristiano también es importante un escudo. Y dice que el escudo, es la fe. Dice, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Entonces su fe también le protege, le blinda, le cuida, le da una guarnición, le protege de cualquier ataque. Ese es el escudo. Y no sé si ustedes saben, pero el escudo de los romanos era muy peculiar. El escudo de los romanos iba desde el piso hasta acá arriba. Con eso formaban y hacían la famosa falange romana que conquistó casi todo el mundo conocido en esa época, porque la falange romana consistía en la unión de esos escudos y se formaba una pared, un muro, iban marcando el ritmo, iban avanzando y no les paraba nadie. Los otros iban las lanzas de rey y les protegía el escudo que nos va a proteger a nosotros es la fe. Es importante que se manifieste la fe. La fe nos indica el camino a seguir. Porque Dios tiene un plan para nosotros, porque Dios tiene una ruta por la cual nosotros debemos seguir, avanzar. Y en 2 de Corintios, Pablo, capítulo 5, verso 7, nos dice, porque por fe andamos, no por vista. Porque a veces nosotros decimos, ves, yo tengo una vista de piloto, ve, hasta allá le veo yo. Vistaza tengo yo, pero no veo más allá de mis narices, yo veo solo lo evidente. Pero si veo por la fe, confiando en que es Dios el que me está guiando, yo puedo ir ciego. ¿Se acuerdan cuando hice una pequeña dramatización aquí? Les dije, cuando yo tengo que seguir el plan trazado por Dios, estoy vendado los ojos y solo escucho la voz de Dios que me dice por aquí. Entonces yo voy avanzando, no, y digo, sí, por aquí recto. Pero como soy tentado y estoy un poco débil, me desvío y digo, me voy por acá para ver qué tal es por acá. Y ¡pum!, me pego con la silla. Entonces tengo que volver. Esa es la fe. La fe me dice por dónde debo ir. Es la voz de Cristo que me dice, oye, a la derecha, a la izquierda, de frente, 5 pasos al frente, 2 a la izquierda. Y usted puede ir avanzando conforme el Señor lo va guiando, pero si no tiene fe, no puede. Y va a ir de tumbo en tumbo y se va a ir cayendo. Entonces es importante tener la fe dentro de usted, en su interior. ¿Para qué? Para que sepa por dónde tiene que caminar la vida cristiana. La fe nos permite hacer todo. No hay nada imposible para aquel que tiene fe en Dios. Porque nuestro Señor dijo, Marcos 9:23, que si tuviésemos la fe, dice, si puedes creer al que cree, todo le es posible. Si usted tiene fe,
usted puede hacer todo lo que usted quiera hacer en la voluntad del Señor. Porque si tiene fe va a seguir la voluntad de Dios. Y va a hacer cosas que son imposibles, usted las va a poder hacer. Porque el hombre natural no puede entender las cosas, cómo las realiza, pero el Señor en su infinita misericordia y poder nos guía de victoria en victoria, que es lo siguiente, porque la fe es la que nos da la victoria. En esta lucha que estamos, en este caminar, la fe es la que nos da la victoria, el creerle a nuestro Señor, como lo dice Primera de Juan capítulo 5 verso 4, y no podría ser otra manera que Juan nos hable de la victoria, porque todo el mundo es nacido de Dios, vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué? Ese Juan para mí es inspirador. Cuando yo siempre, no sé si se han dado cuenta, cuando empiezo a predicar a una persona y está interesada, lo primerito que se le mando a leer es el Evangelio de Juan y los libros de Juan, las cartas. Juan nos da una perspectiva de victoria, una perspectiva de triunfo en el Señor. Nos hace ver que las cosas son sencillas, que las cosas son fáciles. Únicamente hay que dejarle que Jesús, que Cristo sea viviendo en nosotros, que la fe sea la que nos domine, de tal modo de que podamos vencerle al mundo. Y Juan habla del amor de Dios, que es el fruto del Espíritu en supremacía, de donde se desprende todo esto. Entonces la fe es la que nos va a dar la victoria. Aprendimos lo que es la fe. Sabemos ya lo que es la fe. Estamos viendo para qué nos sirve la fe, cuál es la importancia de la fe. Pero Pepito, ¿cómo consigo la fe? La verdad que para mí se me hace bien difícil. Es que nadie ha vivido la vida que yo he vivido. Dura ha sido mi vida. Y tener fe, chútica, es difícil. Sí, tiene razón. Nadie ha vivido lo que usted ha vivido. Nadie ha pasado lo que usted ha pasado. Y sí, tiene razón. Es duro vivir y adquirir fe viviendo lo que usted ha vivido o lo que ha querido vivir. ¿Cómo consigo la fe? Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si yo quiero fortalecer mi fe, tengo que oír. 2 orejitas nos ha dado Dios para poder escuchar. Una sola lengua para hablar menos. Y 2 orejitas para escuchar. De ahí es que donde yo escucho la palabra de Dios, donde yo escucho el testimonio de mis hermanos, de donde yo oigo de las cosas maravillosas que hace Dios, es de donde se fortalece mi fe y donde va creciendo mi fe. Porque de pronto usted dice, sí, mi vida ha sido muy dura y muy difícil, y usted tiene toda la razón. Pero de pronto empieza a oír el de al lado, y todo eso le pasó. Y tiene fe, y cree. Uy, Diosito. Y yo aquí con mis 4 cositas y... Porque escucho y eso me va a fortalecer. El oír la palabra de Dios, el estar escuchando, el estar leyendo la palabra de Dios. Es lo que me fortalece la fe. Y por eso es que el escritor de Hebreos, leíamos con los caballeros del día jueves, no como algunitos, dice, que tienen por costumbre dejar de reunirse. Es facilito dejar de reunirse. Y dicen, ¿por qué no tengo fe? ¿Por qué no creo? Es que yo no creo que Dios puede hacer esto por mí. Pero si usted es fiel y si usted escucha la palabra de Dios y usted empieza a ser fiel, el primer paso para la fe es la fidelidad. Y con la fidelidad, si usted es fiel, va a empezar a oír y va a escuchar. Hasta en la música.
hasta en donde quiera que esté. Entra a la casa, al dormitorio, donde sea, donde va, y lo primerito, ¡bium!, la música, para abajo, para arriba, para arriba. Pasito, pasito, como es, no sé qué tantas cosas. ¿Qué va a pasar con su fe? Usted está oyendo cosas que le están diciendo más bien algo contrario a lo que es la fe de Dios. Y si usted está escuchando eso, pues definitivamente usted no va a adquirir fe. Porque está metiendo en su cabeza, está escuchando cosas que no fortalecen su fe. Pero si usted empieza a escuchar el testimonio, si usted empieza a escuchar la palabra de Dios, si usted empieza a escuchar canciones, que gracias a Dios ahora hay canciones cristianas de todo tipo y de todo género, que si le gusta el rock, hay canciones cristianas en rock. Hasta heavy metal hay. Tremendo. Bueno, no sé, discúlpenme, pero ya eso, no sé si es mío o es del Espíritu, pero ahí tengo la duda. Pero hay ciertos géneros musicales que realmente intentan ponerle como letras cristianas, pero no, como dice, no gore. Esos perreos y esas cosas por el estilo, no sé, no les digo más. Pero escuche algo que edifique, que algo que le fortalezca su fe, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, escuchen la palabra de Dios para que su fe se fortalezca. La fe tiene que pedirle a Dios, porque la fe viene de Dios. Romanos capítulo 12, verso 3 nos dice: digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Bueno, el texto está en otro contexto, pero nos da la idea de que ¿quién es el que repartió la fe? Dios. Entonces usted, si dice Dios, no tengo fe, pídale a Dios. Y el Señor va a fortalecer su fe. O si le dio si por su dureza de corazón recibió una fe muy chiquita, usted se consagra a Dios, usted le pide a Dios y Dios le va a ampliar su fe. Porque sí, cuando empezamos a hablar del fruto del Espíritu, yo les decía que dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia, hay personas que de pronto, cada una de las manifestaciones, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, nos faltan dos más, mansedumbre, templanza. Cada una de esas, en ciertas personas, en unas es más fuerte y otras es un poco menos fuerte, en la intensidad me refiero, ¿no? Pero no es que no existe, tiene que existir. Cuando yo les decía así, es que algunos tienen benignidad y tienen una benignidad muy alta, como tiene que ser. De pronto a ciertas personas se les dificulta y el Señor está trabajando en ellos y su benignidad es muy poca. Va a ir creciendo. Pero es como unas líneas, unas barras que indican la diferente intensidad, pero todas forman el Espíritu, ¿no es cierto? Asimismo la fe, en ciertas personas la fe está arriba y en otras está bajito, pero no puede dejar de existir. Porque si yo tengo el Espíritu, debo de tener fe. Dios repartió la fe. Pídale a Dios que le dé más fe y Él le va a dar más fe. Entonces, primero, si usted quiere tener fe, primero, oiga la palabra de Dios. La fe viene por el oír. Segundo, pídale a Dios la fuente de la fe, para que su fe se fortalezca, para que su fe crezca. O sea, tiene que estar en oración permanente. Ya hemos hablado de esto de la oración permanente. Y también su fe se fortalece por el ejemplo de las personas que están a su alrededor. Timoteo 4:12, donde Pablo le exhorta a Timoteo que ninguno tenga poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu. Porque yo como cristiano, como hijo de Dios, si yo ya gracias al Señor mi fe está fortalecida, no está en el tope topando la campanita, tilín, 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 lo máximo en fe, no. Pero ya tengo mi fe fortalecida, yo puedo dar testimonio, y Pablo exhorta a Timoteo y me exhorta a mí también a que dé testimonio.
Que nadie tenga en poco mi juventud. Bueno, ya no soy tan joven. Pero aquí hay jóvenes. ¿No es cierto? Hay jóvenes que sí pueden manifestar su fe y ser testimonio de su fe. Y yo me siento congratulado cuando los jóvenes se paran aquí y empiezan a alabar al Señor y empiezan a darle gloria a Dios. Su fe está siendo testimonio para otros. Porque los que están sentados ahí dicen, ay, cómo no quisiera que mi hijito esté ahí. O que mi hijita esté allá. O yo quisiera estar ahí. Están siendo testimonio de un testimonio sincero de dar gracias a Dios, de alabar a Dios y de bendecir su nombre. No todos estamos llamados a cantar, ¿no es cierto? Unos sí, otros no. Pero todos tenemos algo que dar al Señor y nuestra fe puede ser demostrada de muchas formas. Si mi fe en el Señor, mi fidelidad a Dios está a tal punto de que yo vengo todos los días a las 9:30 en punto. O quizás unos 5 minutitos antes. Estoy demostrando mi fe, porque yo soy fiel al Señor. Y llego, y este hermano es un ejemplo. Entonces yo aprendo la fidelidad de mi hermano, la entrega de mi hermano. De que si yo estoy en mi trabajo, estoy con mis compañeros de trabajo en una reunión, y habemos 2 cristianos, y los 2 estamos ahí sentados. Y el uno es, digamos, débil en la fe y el otro es fuerte en la fe. Y no tiene ningún empacho en decir, sí, yo soy cristiano, yo creo en Dios y todo lo demás. Y empieza a dar testimonio de su fe y el otro está ahí. Que ni se enteren que yo también soy cristiano. Pero el testimonio de esa otra persona me motiva a mí a dar la cara por el Señor. Entonces la fe también me ayuda o se fortalece mi fe viendo el testimonio de los demás. Pero si no me relaciono con mis hermanos, si no vivo con mis hermanos, ¿qué testimonio voy a seguir? La importancia de congregarse y de reunirse. La fe debe ser sometida a prueba. Y esta es la parte que cuesta. Primera de Pedro 1, 6 y 7. En la cual vosotros os alegráis ahora, aunque ahora por un poco de tiempo es necesario que tengáis que ser afligidos, dice, por diversas pruebas. Es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. 7. Para que sometida a prueba vuestra, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra cuando sea manifestado Jesucristo. Su fe tiene que ser probada. Y su fe se prueba en los momentos difíciles, en los momentos complicados que nos toca vivir. Y no solamente estoy hablando de que tengo problemas económicos, no solamente estoy hablando de que tengo problemas de salud, no solamente estoy hablando de que, tantos problemas que nosotros tenemos. Estoy hablando también de que cuando estoy en formación, chutica, se me hace difícil relacionarme con tal persona. Su fe está siendo probada a través de eso. Porque su fe manifiesta que usted tiene que llevarse, en cuanto le sea posible, con todos llevarse bien. O sea, que no dependa de usted. Que aunque le tiren la piedra, ay, se te cayó la piedrita, hermano. Eso también está siendo probado. Y usted demuestra su fe a través de esos actos. Simbólico lo de la piedra. No quiere decir que yo con el que me lanzó la piedra, pero tengo que también una más grande. No. Ñaño, creo que se te cayó la piedrita. Toma. Te hace pedazos. ¿Sí me entienden el mensaje, no? Ahí está probándose nuestra fe, porque nuestra fe tiene que ser probada y usted con la prueba de la fe tiene que estar contento y feliz de que sea probada su fe, porque eso le va a garantizar que cuando venga Cristo está bien. Y va a ser como esas vírgenes que tienen lista su candelero,
lamparita con aceite para que su llamita esté prendida. Porque si su fe no es probada, su lámpara va a encontrarse sin aceite, y cuando venga el esposo y cuando venga el Señor, hijo, y ahora ve, dame un poquito de tu fuego. Lo siento, eso no se da. Eso es mío. La fe debe ser sometida a prueba. La fe debe ser batallada, debe ser peleada. No es fácil, mis hermanos. No estoy diciendo que es, como dicen el viejo, yo no sé por qué existe ese dicho de soplar y hacer botellas. Porque si ustedes han visto cómo hacen el vidrio, las botellas, es un sistema, no es solamente de que el fuego, que la temperatura, bueno, pero así dice el dicho. Así también el tener la fe no es cuestión solamente, como se dice, de soplar y hacer botellas. No, la fe tiene que ser batallada, la fe tiene que ser peleada, como nos dice Timoteo 6:12. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho buena profesión delante de muchos testigos. Tu fe ha sido evidente ante muchas personas, ante muchos testigos, pero sigue peleando la buena batalla de la fe. No tiene que desmayar, no tiene que decaer su ánimo. Tiene que fortalecerse en Cristo, tiene que fortalecerse en Dios para que tenga fuerza y energía para poder batallar. Su fe es batalla, defiéndala. ¿Qué soy si no tengo fe? Santiago es bien directo. Santiago 1:6-7 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y es echada de una parte a otra. El 7. No piense pues quien tal haga. Lean, por favor. Si usted no tiene fe, mucho cuidado. Porque como decía, si usted quiere agradar a Dios, tiene que tener fe. Porque para que tenga fe, tiene que creer que hay. O sea, que hay un Dios al cual tiene que agradar. Pero así sencillo, no es complicado el texto. Hebreos 11:6. Yo tengo que tener fe para agradarle a Dios. Porque si yo creo que hay, entonces tengo fe. Pero si no tengo fe, ¿qué voy a recibir del Señor? La fe como evidencia de la presencia del Espíritu Santo, esta es la conclusión. La fe como evidencia de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas se muestra en la fidelidad que demostramos a nuestro Dios y Padre, a través de la creencia inmutable a su palabra y en la total confianza de que cumplirá sus promesas. Esto puede ser visto claramente por todos los que nos rodean. Nuestra fe tiene que ser evidente. Esta es la fe como parte del fruto del Espíritu. Pidámosle a Dios, escuchemos la palabra y vivamos del testimonio de los demás hermanos. Y esto va a fortalecer nuestra fe. Amén. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria.